Hola a todos, bienvenidos a otra conversación de Exosphere. Hoy estoy con Matías Rivera. Matías es presidente de Reforestemos Patagonia, la campaña de reforestación más grande en la historia de Chile. También es el ideólogo detrás del concurso de emprendimiento Jump UC, en el cual han participado más de 5.000 alumnos de todo Chile. Y además fue asesor de innovación del Ministerio de Economía y fue parte del grupo que creó Startup Chile. Y además de todo eso, es un gran amigo. Así que Matías, gracias por hacer esto. No, muchas gracias por la invitación, encantado. Sí, Matías, que ahora estás en Tailandia, hablando desde Tailandia, así que un gran esfuerzo para sumarte a esto. Empecemos por creo que es lo que probablemente sea uno de los que estás más orgullosos en tu carrera profesional, que es Reforestemos Patagonia, ¿no? Han hasta ahora plantado más de 270.000 árboles, cosa que es impresionante, pero contanos un poco de la historia, de cómo surgió todo eso y hacia dónde están yendo, ¿no? Sí, bueno, encantado y gracias de nuevo por la invitación. Reforestemos Patagonia, como dices, es como un proyecto que le dediqué muchísimo tiempo y le puse todo mi alma y encantado de compartir un poco lo que fue esa experiencia y los aprendizajes y mirando hacia atrás realmente me llena de orgullo de ver todo lo que se ha podido lograr y todo lo que ha logrado, el entusiasmo que ha logrado generar en tanta gente. Reforestemos Patagonia nació a finales, como la idea nació a finales del 2011. Hubo un incendio forestal muy grave en Torres del Paine, que es un parque nacional emblemático en Chile. Algunos de los que escuchen esta conversación quizás han ido. Realmente son unos paisajes espectaculares, una fauna muy prístina. Y por un accidente de un turista se generó este fuego que se transformó en un incendio y que destruyó más de 17.000 hectáreas en este parque nacional, que fue realmente una de las tragedias medioambientales más grandes en los últimos años en Chile. Y eso se suma también a un montón de incendios forestales que han habido en los últimos años y en los últimos siglos en la Patagonia, y la verdad es que el problema forestal de deforestación en la Patagonia chilena es muy grave. Y eso nos motivó a un grupo de personas a generar un movimiento, una iniciativa que levantara recursos de donaciones de personas y de empresas y todos los recursos que pudiéramos, en verdad, porque cuando uno hace estas cosas, todo ayuda para financiar la reforestación de estos lugares. Y eso, obviamente, los parques nacionales y reservas nacionales en Chile y en todo el mundo son administrados por el gobierno. Y eso implicaba que necesitábamos hacer un proyecto público-privado en conjunto con el gobierno y logramos su endoso, su apoyo y lo más importante, la autorización para poder en nuestro equipo entrar a las zonas de los parques nacionales para poder hacer la reforestación. Entonces, junto al gobierno y empresas que nos apoyaron muchísimo, como Falabella, LAN, Coca-Cola, Cuprum y Rockford, que son todas empresas muy importantes en Chile y algunas en el mundo, nos ayudaron a lanzar este movimiento, esta iniciativa. Y como comentabas, hasta ahora llevamos en más de 270.000 árboles. Y diría que una de las cosas más innovadoras o distintas de cómo se gestó el proyecto fue el hecho de que siempre desde el principio usamos mucha tecnología para impulsar nuestra causa. Mm. En ese sentido, armamos una plataforma de crowdfunding, que es una especie de bosque virtual, donde uno se mete a reforesteospatagonia.com y ve árboles grises, que son árboles quemados, y árboles verdes, que son árboles que fueron plantados por alguien. Y si uno hace clic en un árbol verde, puede ver el nombre, foto, mensaje de la persona que donó los recursos para plantar ese árbol. Y si uno hace clic en un árbol gris, puede obviamente aportar con $4 o 2.000 pesos chilenos para la reforestación de ese árbol. Y otra parte tecnológica que fue bastante novedosa es el hecho de que entregamos la coordenada exacta a través de Google Maps del lugar donde va a ser plantado el árbol. O sea, la gente podía ver dónde iba a estar su árbol que esa persona iba a donar, ¿no? Exactamente. Y Y de hecho hay historias muy lindas de gente que regala árboles y después los va a ver con sus mira, hijos, las novias, señoras, etcétera. me encanta la Hay, idea, me encanta la idea de la tecnología potenciando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a veces, digamos, uno esperamos que la tecnología. Medio que a veces hay tantas cosas nuevas en la tecnología que a veces nos olvidamos del impacto que pueden tener para cosas así, ¿no? Y como si lo mejor de lo que creo que ustedes han hecho es han eliminado toda la fricción posible, ¿no? Mediante la tecnología para que
cualquier herramienta pueda participar y a veces se ignora este uso que se le puede dar. Sí, o sea, 100% de acuerdo y yo creo que la tecnología es un habilitador que permite hacer cosas tanto de un espectro que antes no hubiera sido imaginable y también, muy importantemente, con una velocidad, genera una capacidad de reacción mucho mayor a la que antes era posible. Claro. En el fondo, solo para ilustrar como ejemplo, el incendio terminó en enero, febrero del 2012 y la iniciativa la lanzamos en mayo, o sea, 3 meses después. Mira. 3, 4 meses después ya teníamos las empresas, la plataforma, todo, y por día la gente estaba donando 1.000, 2.000 árboles. Cada segundo había gente donando Claro. y en el fondo de nada a tener una cosa muy potente lanzada 100% gracias a la tecnología. Si Claro. no hubiéramos tenido esa plataforma para captar los recursos, hubiera sido imposible poder sacarlo adelante. Claro, cuando uno pone el terreno, digamos, uno pone las herramientas de la manera apropiada, ¿no? y coordinadas de la manera apropiada, podés explotar la gente, digamos, la gente está dispuesta a hacer cosas muy buenas siempre y cuando uno las ayude a que sea fácil de hacer, ¿no? Y creo que eso es lo que ustedes habían hecho muy fácil con su página. Y en cuanto a, digamos, entre lo que, el plan que tenían, la idea que tenían en la mente cuando arrancaron, y todo lo que fue, lo que de verdad fue el proceso, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que tuvieron que superar, digamos? Uf, estaba pensando en una frase que yo creo que llega a ser cliché, la he escuchado antes, pero cuando empezamos el proyecto no teníamos ni idea la cantidad de dificultades que habían por delante y por suerte ya las cruzamos porque en el fondo es como esa cosa que te ahoga la ventaja de la ignorancia. En el fondo, Claro, el no saber a lo que uno se va a enfrentar, claro, porque realmente si no es aplastante. claro. Y en ese sentido, realmente lo digo en serio, esa ignorancia, esa como ingenuidad, Mm, es una ventaja, porque en el claro. fondo toda la gente, y así como este proyecto, muchos otros también, todo el mundo nos decía, están locos, no van a poder hacer esto, es imposible, tienen que coordinar demasiadas piezas distintas en demasiado poco tiempo y articular todo y con que falle uno se cae todo. Claro, Y tenían toda la razón. claro. Y fue simplemente en función de inyectar una cantidad de horas y trabajo y dedicación y pasión y corazón, que también, por cierto, es lo que contagia a otras empresas y personas que deciden apoyar, es justamente porque perciben esa chispa que tiene el equipo. Y eso es lo que al final lo que derrumba las barreras y permite que salgan adelante las O sea, te, cosas. te permite ir paso a paso, ¿no? O sea, no saber a qué te enfrentás, decir, yo veo el problema hoy, veo este problema, esta parte del programa, así que voy a lidiar con Sí, esto hoy. Y no me voy a dejar sí. abrumar por toda la inmensidad del... Sí, no, y en el fondo las dificultades a las que nos enfrentamos fueron muchísimas, en el fondo desde lo tecnológico. Claro. Me río pensando en que probablemente somos el único startup tecnológico que lanzó su plataforma en la página principal, primera página del principal diario del país, que es el Mercurio en Chile, y el noticiario de televisión principal, TVN, 5 minutos, una nota sin tenerla 100% testeada y de hecho no funcionaba. Qué problema. Pero la arreglamos rápidamente. Pero eso refleja también Claro, la locura que era en ese momento. claro. Eh, y obviamente eso es un aprendizaje de siempre testear y retestear. Y te hago una, digamos, la otra cara de la moneda. ¿Qué sorpresas positivas viste en el proceso? ¿Qué cosas decís, mirá, nunca me había pensado que esto iba a pasar o que la gente pensaba así, o etcétera? ¿Cuáles fueron las lindas sorpresas? Yo diría, cuando uno trabaja en una causa que vive de la solidaridad y el apoyo de las personas, lo más lindo y sorprendente siempre ver cómo prende y cómo genera realmente entusiasmo y solidaridad en las personas que apoyan Mm, a la causa. Yo diría que eso uno lo puede escuchar, lo puede imaginar, pero cuando lo vive es imposible en el fondo imaginar, entender hasta vivirlo. El ver cómo realmente hay gente que sale de su camino y miles de pequeñas ayuditas y pequeñas cosas a lo largo del camino, pero que la sumatoria de eso es lo que hizo posible que saliera adelante el proyecto. Y también, por ejemplo, ahora Reforestemos Patagonia está con un programa de voluntariado muy fuerte. Estamos empezando a permitir que personas puedan dedicar su tiempo y no solo los 4 horas por plantar el árbol,
para ir y plantar los árboles en terreno, y ha tenido un muy buen resultado también, y es muy lindo ver cómo el ir allá a terreno, a plantar árboles, a ver la fauna, a interactuar con las comunidades locales, toca y realmente entrega mucho a las personas que van para allá también. Claro, claro. O sea, Diría que eso, la diferencia entre, me imagino, tanta gente ayudando a realmente verlo y eso debe ser se debe sentir, supera lo que uno haya pensado que iba a sentir, ¿no? Y hago un poco un pivoteo desde el tema de reforestación Patagonia, siempre, digamos, nos conocemos hace un tiempo ya y siempre te he seguido cerca te he seguido cerca como emprendedor, pero me gustaría saber qué pensás de, digamos, fuiste parte de la gente que ideó Startup Chile, ha sido siempre parte muy cercana, digamos, está muy interconectado con el ecosistema emprendedor chileno. ¿Cuál es tu diagnóstico hoy ya casi 5 años desde que Startup Chile arrancó? Creo, ¿no? De 2010, si no me equivoco, son 4. 4 años. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Dónde ves, qué oportunidades ves para hacia adelante? ¿Qué problemas todavía hay que resolver? ¿Dónde está Chile en el mundo emprendedor? Sí, es una muy buena pregunta y da para un montón de discusión. Voy a tratar es un tema que además me entusiasma mucho, voy a tratar de de ser sintético en las ideas, pero eh, a ver, como comentaste al principio, el 2010 tuve la increíble oportunidad e invitación de sumarme al gobierno, que estaba un nuevo gobierno, que Ujú. eso al ser nuevo genera muchas oportunidades de hacer cosas nuevas, de pensar de maneras distintas. En el fondo, como parte del equipo que estaba a cargo de promover la innovación y el emprendimiento en Chile. Y Ujú. la realidad es que no teníamos ni siquiera idea muy bien de qué quería decir, qué es lo que había que hacer, y Claro, qué era la innovación y emprendimiento, porque uno al final encuentra muchísimas definiciones. claro. Y una de las primeras cosas que decidimos como equipo fue en enfocarse en los startups. Eh, y no solo los startups, o una vez enfocado en los startups, enfocarse en las personas que hay detrás de los startups, Claro. en las personas, en la cultura, y en las redes y visión global. Y en ese sentido nace Startup Chile como un proyecto que quería de alguna manera importar cultura, importar motivación, talento, y personas al final. Pues las personas son las que hacen las cosas. Totalmente. Y yo diría, mi perspectiva del emprendimiento en Chile, un poco antes de entrar al gobierno, desde el 2008, estaba trabajando, como comentaste también, en el concurso Jump UC, que hoy ahora es Jump Chile, Ujú. pero en esa época era, yo diría, de las primeras iniciativas de emprendimiento que habían en la Universidad Católica y en universidades. En el 2008 no se discutía mucho el tema de Claro, emprendimiento, esa es la realidad. claro, En claro. Chile era un tema bastante desconocido. Casi, uno Eh, podría decir que la mayoría del mundo era un tema todavía medio empezando. El glamour del emprendedurismo empezó hace pocos años, ¿no? Sí, yo tengo más de cerca la experiencia en Chile. Claro. Sé que en Estados Unidos me ha tocado vivir un tiempo en la costa este, en Boston. Tenía obviamente un camino mucho más desarrollado que en Chile, y eso en parte fue justamente ver ese avance, y la energía y realmente el valor que había en el emprendimiento como disciplina, como Mm. industria, como educación, que cuando volví a Chile quise crear Jampuse. Y, y la verdad es que es difícil tomar métricas en este tema, pero si uno mide en función de la cantidad de alumnos egresados de ingeniería, que era la carrera donde yo estudié, que en vez de entrar en una industria tradicional, retail, banca, etcétera, deciden emprender un proyecto nuevo, en esa época era impensable, y hoy está casi de moda. En el fondo es muy Claro, pensable y claro. mucha gente lo hace. Y yo diría que si solamente tomando esa métrica, que obviamente es una métrica que no es representativa del país, pero sí que siento que dice algo, veo con muy buenos ojos el avance que ha tenido Chile en la materia de emprendimiento. Claro, Pasó de ser un tema que casi no se conversaba claro. a ser un tema básicamente central en la agenda nacional. Los últimos dos gobiernos han hablado mucho, tres gobiernos han hablado mucho de emprendimiento, innovación, como uno de los ejes centrales de la política económica, y realmente se ve la diferencia
en función de la madurez de la industria de VC, Venture Capital, en función de la cantidad de proyectos, en función de la cantidad de personas que están pensando en estos temas, la cantidad, no sé, otra métrica que es simplemente un numerito de un sistema gigante, pero la cantidad de seminarios y charlas y cuánta gente va. Exacto. Es un tema. O sea, Nos llenan siempre, a nosotros nos acortan todo el tiempo para ir a charlar estas cosas y no hay universidad hoy que no discute el tema, no es un tema loco para nadie, ¿no? Nadie te dice, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué me estás hablando? Se ha vuelto un tema aceptado, ¿no? Y tal vez esa sea la mayor victoria posible en tan poco tiempo. Exactamente. Así que ahora, como en todo, falta mucho camino por recorrer. ¿Cuál es el siguiente paso para vos? O sea, ¿es seguir haciendo un poco más de lo que se está haciendo o hay un siguiente a tomar? Yo creo que el siguiente paso es un paso difícil de orquestar y que hay que esperar a que pase y hacer todo lo posible para ayudar a que suceda, y es que haya un tremendo exitazo. Claro. En el fondo, porque si bien en Chile hay mucho entusiasmo y muchos proyectos chicos, falta el Google, el Facebook, obviamente versión latinoamericana, o no, o versión de Chile o de Latinoamérica al mundo. Yo diría que a nivel continente, Mercado Libre es un buen ejemplo pensando, sí, Mercado Libre tal vez de realmente un grupo de latinoamericanos que triunfaron en la gran escala, pero en Chile todavía no tenemos de esos. Y yo siento que ese tremendo éxito va a mostrar que es posible y genera la confianza y el entusiasmo para que otros también sigan con más decisión y menos, el riesgo siempre va a estar, pero menos dudas respecto a que es posible hacerlo. El role model, como lo decíamos. Y te hago una pregunta más en este tema. ¿Cuál sentís que es? Tuve una llamada, hemos grabado una de estas charlas, fue con nuestro el mutuo amigo Ben Casnoca, y hablábamos de cómo el punto no es tanto cuál es el siguiente Silicon Valley, sino que cada lugar tiene que saber cómo presentarse, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y entender que cada uno está el nuevo, no sé, tal vez Corea del Sur va a ser el de biotecnología, ¿no? Y tal vez, no sé, Medellín va a ser lo de innovación social. El punto es, ¿dónde sentís vos, cuál sentís vos que es el lugar de Chile o de Santiago, tal vez empezando, ¿no? Como el centro donde están la mayoría de las cosas? ¿Cuál sentís que es ese lugar donde la oportunidad que tiene Santiago, ¿no? La oportunidad que tiene para competir como ecosistema de innovación y de emprendedurismo frente a otros lugares en el mundo? Bueno, yo creo que lo primero y más importante es pensar en Chile como todo y no solo Santiago como ciudad, porque a nivel país hay un montón de oportunidades y uno de los grandes desafíos de Chile es justamente salir de la capital hacia el resto de las regiones. Pues hoy día por algo estamos nosotros en Viña del Mar, o sea, porque comparto tu visión totalmente. Lo aplaudo. Contestando más en concreto tu pregunta, sin ninguna duda para mí, el gran potencial y oportunidad para Chile está en las energías renovables. O sea, yo veo en Chile un laboratorio natural mandado a hacer de energías renovables desde el desierto de Atacama en el norte, que tiene, bueno, es el desierto más seco del mundo, tiene una de las radiaciones solares más altas del mundo, junto con el Sahara, pero a diferencia del Sahara, tiene la industria minera justamente ahí. Entonces tienes la oferta y la demanda en el mismo lugar, porque una de las grandes dificultades actuales en la generación eléctrica, en la industria eléctrica, es la transmisión. En el fondo, y teniendo distancias de transmisión muy cortas, es la condición perfecta. Hoy día la industria minera está pagando precios muy altos de energía. En todo Chile es uno de los países de la OECD con más altos precios de energía. Y en el fondo, en el norte está el potencial solar clarísimo. Chile está justo en una grieta continental, en el fondo lleno de volcanes y terremotos que obviamente generan muchas catástrofes naturales, pero que también son energía geotérmica, que está ahí a lo largo de todo el país. Asimismo, la cordillera nos da infinito potencial de energía hídrica, mini hidros, idealmente no las grandes represas que destruyen grandes pedazos de bosque prístino, pero sí las mini hidros son una gran fuente de energía renovable a muy bajo impacto, muy poco invasivos a nivel medioambiental. Viento, marea,
etcétera. Me parece, claro, nunca lo había pensado, me parece interesantísimo que saber, ya vamos a tener charlas en Exosphere para alinearnos con esa idea, me parece excelente. Educación, vamos a hablar sobre educación porque es algo que yo uso tu ejemplo mucho cuando hablo de por qué uno debería ir o no a ciertos lugares, ¿no? Y vos sabés que cuando, en nuestras charlas siempre digo que para mi único tema con la idea de la educación tradicional no es que yo tengo un problema con la educación tradicional, sino que tengo un problema con la idea de que todos tienen que ir sí o sí. Eso para mí es algo que es algo que tenemos que dejar de lado. Pero si uno tiene los objetivos concretos, los objetivos correctos y tiene en ciertas situaciones correctas, hay lugares donde uno conviene ir a una tal universidad o a estudiar tal cosa o tal otra. Y siempre uso tu ejemplo como alguien que uno podría decir, a vos nadie hoy te va a pedir un título para darte una oportunidad laboral, porque lo has demostrado con acciones concretas y resultados concretos. Pero aún así, vos has elegido ahora, en unos meses, ir a hacer un máster en Stanford. Y yo uso tu ejemplo como un ejemplo que apoyo, de por qué ir a hacer un máster en Stanford. Porque creo que cuando uno te escucha a vos explicar por qué vas, decís, ok, entiendo, me parece bárbaro. Y a veces creo que lo que le falta a mucha gente es explicar por qué van a hacer tal cosa o tal otra en su manera de desarrollarse profesionalmente, ¿no? Así que un poco esta intro para que cuentes un poco de tu siguiente paso en la educación tradicional y tu motivación y plan para ese proceso. Perfecto. Bueno, gracias por considerarme una persona que no necesita un diploma. Yo creo que nunca, nunca perjudican, en el fondo, no hacen daño. Que no digo que Eh, uno no necesita aprender cosas nuevas, ¿no? Simplemente el título dudo que sea algo que sí, no tenerlo te limite. A vos, Matías Rivera, ¿no? está bien, no, gracias. Bueno, bueno, como comentabas, me voy a hacer un máster en negocios, un MBA en Stanford en unos meses más. Que efectivamente en el mundo y en la cultura más de emprendimiento y los startups clásicos es como un poco mirado hacia abajo, como para los empleados. Pero el emprendedor per se no va a hacer un MBA. Usa el dinero, el tiempo en desarrollar su propio negocio. Y me parece perfecto y válido. Yo tengo mis razones de por qué lo quiero hacer, como comentabas también. Y yo diría que una de las primeras y principales razones, para mí muy personales, es que veo en la oportunidad de pasar 1 o 2 años en una universidad de excelencia como lo es Stanford, una experiencia de vida que me interesa vivir. En el fondo, tuve la oportunidad de estudiar en otras universidades muy buenas también y realmente la estimulación intelectual y personal que uno vive en esos lugares donde está lleno de gente muy talentosa, muy motivada, llena de ideas, es contagiosa y Claro. me encanta. En el fondo me encanta aprender y me encanta estudiar por definición, me encanta leer y el insertarme en un entorno donde eso es el objetivo principal me estimula muchísimo y si bien quizás no tuviera nada que ver con mi desarrollo profesional y carrera y emprender y dinero, etcétera, igual lo haría porque es algo que siento que me llena a mí como persona. Claro. Eh, Segundo, y más o menos conectado con eso, es las personas que uno conoce. En el fondo, somos personas, somos un ser social y realmente sé que voy a conocer en el MBA amigos para toda la vida y también que coinciden en muchos intereses míos y que van a ser futuros colaboradores también en el mundo de los proyectos del emprendimiento, de negocios, de proyectos sin fines de lucro. Entonces realmente uno queda con una red muy potente de gente, de líderes en distintas industrias, en distintos países del mundo, que es muy valiosa. Uh-huh. Y yo diría que esas son las dos principales razones por las que dijo ir a hacer un MBA. Vos sabés que lo que a mí me llama la atención de cuando uno te escucha a vos explicarlo es que en ningún momento lo estás presentando como la llave para poder tener... Creo que el problema que veo en mucha gente es que esperan que cierto proceso sea, si tan solo logro terminar esto, entonces se me van a abrir todas estas puertas y el mundo va a ser, la vida va a ser más fácil, etc. Y creo que vos simplemente lo ves como un paso más dentro de todo lo que es para vos tu vida como emprendedor. Y también creo que vale aclarar que Stanford es Stanford y a mucha gente aplica la misma ideología, la misma manera de pensar, pero lo lleva a cualquier universidad como si fuese todo lo mismo. Y no es lo mismo. Hay un abismo entre
no sé, las top 50 universidades del mundo y el resto. Entonces, el valor que da un Stanford obviamente es distinto al que da una universidad promedio, ¿no? Pero a veces la gente creo que lo ve como... por eso yo apoyo esta decisión en particular, porque hay una serie de cosas que hacen los detalles de tu decisión, los detalles del proceso que vos te vas a involucrar, le dan el valor justamente que otras decisiones que en papel son iguales no lo tienen. No tienen la Yo misma red de creo, contactos, no tienen el mismo... Vas a estar en Silicon Valley, o sea, hay un montón de cosas que lo hacen especial, ¿no? yo creo que le diste en el clavo. Muy, muy buen punto también es el hecho de haber estudiado y tener un grado en Stanford es muy validante. Claro. En el fondo, si bien uno se puede validar de muchas maneras, el tener al lado de un nombre de Stanford te abre muchas puertas con mayor facilidad. No, Ujú, no estoy diciendo que son puertas que no se hubieran abierto quizás igual, ujú, pero es como automáticamente hay ok, es una persona más o menos competente. claro, Y eso también tiene un valor. claro. En el fondo que es como sí, una validación académica y profesional muy importante. Y como bien comentas, Stanford está en Silicon Valley y que para mí es uno de los lugares que más me gusta en el mundo. Y cualquier excusa para pasar tiempo allá es una excusa bienvenida. Claro, Eh, pero sí quizás mi aproximación a la idea de estudiar un MBA es distinta a muchas personas, pero no lo veo con una lógica financiera, y exacto, que lo mencionaste de alguna manera. En el fondo, para mí no es una inversión para maximizar mis flujos futuros y en el fondo y calcular el costo de oportunidad de exacto. no estar trabajando contrastado con los flujos adicionales que tengo gracias a haber estudiado el MBA. Yo no estoy pensando de esa manera. Y probablemente en mi caso, dado que no me quiero ampliar en la industria tradicional, no sea una buena inversión financiera. Pero como digo, en el fondo estoy invirtiendo en una experiencia que me interesa vivir a nivel Claro. personal. Es una Eh, motivación personal que va más allá de... Por exacto, eso ahí es donde está, creo yo, la diferencia, que es, no sé, nada de lo que decís me hace sentir que es una actitud paternalista hacia Stanford, tu decisión de ir ahí. No, que es lo que siento que sí le pasa a mucha gente. Voy a hacer esto y voy a hacer esto porque el sistema me pide tener esto para poder tener esto. Y nada de lo que vos y, decís está relacionado a eso. claro. Vos simplemente lo ves como Y es una buena verdad, experiencia. sí, y es verdad que muchas industrias sí ayudan a tener un MBA. O sea, si uno está haciendo una carrera en el mundo tradicional, Claro, tener un MBA es muy útil. En el fondo, y uno también lo tiene que entender en ese sentido. Si uno está en seguro. la industria de consultoría, una industria de banca o retail o qué sé yo, en el fondo hay un techo invisible para mucha gente de sueldo, de posición, que con un MBA ¡pum!, se pega el salto y sigue subiendo por esa escalera. Claro, claro. Que, que es un fin válido para la gente que busca ese tipo de desarrollo profesional. Sí, que a fin de cuentas creo que también hay un análisis permanente de costo-oportunidad acá, ¿no? O sea, de costo-beneficio, perdón. Sí. Si, yo estoy convencido que esos saltos se pueden dar también sin un MBA, pero tal vez el costo que tiene o el proceso por el que hay que llegar es distinto y depende del caso de cada uno, ¿no? O sea, Sin duda. siempre el llamado, creo yo, que lo que creo cualquiera debería tomar de esta charla que estamos teniendo es esta idea de nada por sí solo hace todo, sino que depende mucho de los casos particulares, de las motivaciones de uno, de los qué tengo, qué puedo usar, qué tengo, cuánto me va a costar esta decisión, qué beneficio le voy a obtener yo de esta decisión, etcétera. Pero bueno, me parece siempre tu ejemplo como un buen ejemplo de cómo el punto no es pro educación o anti educación, ¿no? El punto es analicemos los detalles de esta decisión en particular para esta persona en particular. Y Matías, para Y ir. yo creo Sí, que, sorry, yo creo que el punto más importante es que no es algo que todos tienen que hacer. Y yo creo que claro, eso es lo más importante. exacto. La educación tradicional, comillas, es un camino de Exacto, muchos que existen y que para distintas personas en distintas situaciones exacto. se puede astar mejor o peor. Claro, y Yo requiere creo que introspección. Y hay que eso analizarse uno a uno. Exacto. sí, Eh, desmistificar lo sagrado que es la educación superior. claro, estoy totalmente de acuerdo. Para ir cerrando con un tema que creo que es muy, muy presente para vos y de tu pasado también. Estás viajando ya hace 3 meses, creo que estás viajando y vas a viajar por un par de meses más. Estás dando vueltas por Australia, Tailandia, Myanmar, vas a ir a Europa, etcétera. Y has viajado mucho en el pasado también. Eh, qué significa viajar para vos y cómo te ha transformado en tu vida? Uf, difícil contestar esa pregunta.
Pero, a ver, yo diría que estoy viajando y además estoy viajando solo, que es una manera de Mm, viajar distinta a viajar con amigos, que también he hecho. Y yo veo que al final el mayor valor al viajar es conocerse a uno mismo. Suena medio socrático incluso, pero realmente el proceso de exponerse a experiencias nuevas, a lugares nuevos, a personas nuevas, a situaciones nuevas, saca de uno cosas que quizás si uno viviera en un entorno más homogéneo no descubriría, no entendería o no desarrollaría como habilidades o como características de la personalidad, no sé. Y uno va aprendiendo de uno mismo en estos lugares y yo creo que eso es una parte muy importante, muy interesante de viajar. Por cierto, si bien no es el objetivo principal, son beneficios que después se llevan a habilidades que sirven en el mundo personal laboral, en claro. el fondo de habilidades blandas, de entender el mundo de una manera distinta. También, por supuesto, la gente que uno conoce es siempre es una parte esencial una de las partes más ricas del viaje, que más enriquecen los viajes. Claro. Y yo diría que también el preocuparse de en los distintos lugares a los que uno va, conectarse con gente entretenida, con gente que a través de distintas redes de contacto uno puede llegar, que son o emprendedores locales o autores o intelectuales o qué sé yo, también permiten entender los países a los que uno va, entender las culturas a las que uno va y conocer gente que piensa distinto y tienen ideas muy entretenidas y así uno también va aprendiendo nuevas cosas. Claro. Eh, y por supuesto que uno después puede decir que los países son futuros mercados para el emprendimiento de cada persona, entonces Claro. que no viene mal entender los mercados desde Claro. adentro. Pero yo diría que hay infinitas razones para viajar. Yo diría una de las más importantes es que hay mucha gente que quiere viajar. La gente que no quiere viajar no tiene que viajar. Pero hay tanta gente que quiere viajar, pero lo deja de lado por tantas Mm, razones que yo creo que en 30 años más, cuando miren para atrás, se van a dar cuenta que todas las razones por las que mm. no se fueron de ese viaje que querían hacer eran realmente Cansado, sí. ahogarse en un vaso de agua. Claro. Y realmente en el fondo requiere, para mí fue muy difícil partir. En el fondo siempre hay miles y miles de cosas que atentan a que uno se deje todo por 6 meses y se vaya a viajar. Pero realmente es muy gratificante hacerlo y requiere un esfuerzo importante. Sí, Yo diría que mi mensaje sería el plantearse con mucha decisividad. Este es como mi tercer intento de irme de viaje. Los primeros dos fracasaron. mira. Eh, y en el fondo el hacerlo, que es algo que quería hacer. No es algo que todos tienen que hacer, pero es algo que yo quería hacer y estoy muy contento de estar acá haciéndolo. Que, no, me parece genial y te dejo, va, te hago de un último, yo tengo esta teoría de que cuando uno empieza a viajar uno también empieza a dejar de ser, yo cuando empecé a viajar, creo que hay una parte mía que casi hasta dejé de ser simplemente un argentino. O sea, uno empieza transformarse en una especie según las experiencias que uno tiene, empieza a ser un poco más algo, una persona más conectada con el mundo en general, tal vez. Y obviamente uno lleva ciertas cosas de la bandera y de la sangre de la tierra en uno para siempre, pero ¿sentís que te pasó eso? ¿Sentís que... Matías creo que se cortó, ¿no? Hola, Matías. Te perdí, Ahí está. Sí, Carlos. sí. Ahí está, sí. ¿Estás ahí? Bárbaro. Ahí arranco de nuevo. Estabas hablando. Dale. Eh, Me parece que una teoría personal mía, ¿no? Pero siento que cuando uno empieza a viajar, a mí lo que me pasó es que me sentí un poquito menos argentino cuando viajaba. Como que dejé de dejarme de sentirme definido por mi bandera, por mi país, que por más que obviamente comparto un montón de elementos con el argentino promedio, etcétera, también me sentí un poco más ciudadano del mundo y sentí que me conecté más con, me abrió la cabeza o las ideas o me hizo más empático tal vez, ¿no? Con gente de distintas culturas que también me abrió un montón de oportunidades, ¿no? ¿Vos sentís que te ha pasado eso a vos? ¿Sentís que yo hoy no me siento identificado? Si vos me decís, sos como cualquier argentino, no lo puedo, no lo siento. No me siento, no me identifica eso a mí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Te ves como... ¿Cómo juega tu ser chileno y también haber viajado tanto en respecto al mundo, ¿no? Sí. Yo diría que mi situación
personal es bastante particular porque es lo opuesto a tu caso, que naciste y viviste en Argentina Claro, y después saliste al mundo. En mi caso, nací fuera de Chile y viví 15 años fuera de Chile antes de llegar a Chile. claro. Entonces viví en Estados Unidos, en España, en Argentina. De hecho, en Chile me dicen el argentino y en Argentina me dicen el chileno. Y uno empieza a vivir estas contradicciones. Claro. Eh, pero para mí, de alguna manera, ser chileno fue una decisión personal. En el Claro. fondo yo podría no haberme sentido identificado con Chile, que llegaba aquí, después de 15 años, no había vivido antes en Chile. Pero yo diría que sobre todo por un tema familiar, de mis padres, hermana, tíos, primos, abuelos, etcétera, todo chileno. En el fondo es muy natural sentirse también Claro. parte de ese clan chileno. Y para mí Chile es un país con el que me identifico mucho, sobre todo por la familia y por la historia familiar y de amigos, pero que por supuesto me mantengo súper abierto y tengo 3 pasaportes, digamos. Claro, claro. Creo que, Pero sí. No, creo que ahí eh, está el balance, ¿no? El balance está entre tener las raíces y sentirse y aprovecharlas y disfrutarlas y aportar a esas raíces, pero también salir al mundo para no dejarse encasillar por esas raíces, creo yo. totalmente, totalmente. Bárbaro. Y para mí el vivir fuera es un bichito que tengo y no va a salir con nada seguro. Y si bien me proyecto y me gusta Chile como una base, es una base y no el lugar donde voy a estar el 100% de mi tiempo, me encantaría y voy a seguir buscando siempre excusas para seguir viajando y pasar un par de años en Asia, un par de años en Europa. Encantado. No es fácil, pero por lo menos es lo que me encantaría encontrar la forma de hacerlo. Excelente y espero que la próxima que hagamos, grabemos desde, no sé, Osaka, donde sea que estés la próxima vez. Matías, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por las buenas ideas, por la buena onda y de verdad hagamos otra de estas llamadas pronto y te felicito Bueno, por cuando todo lo que estás quieras. logrando y por todo lo que te espera. Ansioso de escuchar todas tus lecciones para todos nosotros. Bueno, muchas gracias y felicitaciones también a ti y a todo el equipo de Exosphere.